Bueno, vamos a ver los conceptos generales de lo que es la capa límite. ¿Qué es la capa límite? Y pues bueno, cómo se puede aplicar en el manejo de flujo de fluidos, transferencia de momentum, por decirlo de alguna forma. Bueno, empezamos considerando lo siguiente, que existen dos situaciones de flujo en las cuales los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden despreciar. Ustedes recuerdan los términos viscosos, fuerzas viscosas, son fuerzas superficiales que de alguna forma impiden o facilitan el movimiento del fluido a través del sistema en el cual nosotros estamos analizando. Entonces, ¿cuándo se podrían llegar a despreciar estos términos viscosos? Por otra parte, los términos viscosos se refieren a estas cuestiones que tenemos aquí, donde se involucra a la viscosidad. La primera situación en la cual se pueden omitir los términos viscosos es cuando tenemos un número de Reynolds alto. En este momento sabemos que un número de Reynolds alto implica que tenemos un régimen turbulento, o sea que no estamos trabajando en un flujo laminar, que es donde son válidas las ecuaciones de Navier-Stokes. En un régimen de turbulento, o sea, un número de Reynolds alto, se sabe que las fuerzas viscosas netas se desprecian en comparación con las fuerzas inerciales o de presión. A esto se le llama regiones invisidas de flujo. La segunda situación es un poco más compleja de, llamémosle, de entender, de visualizar nosotros así como ingenieros, ¿sí? Esto ocurre cuando la vorticidad es despreciablemente pequeño. A esto se le llaman regiones irrotacionales de potencial o potenciales de flujo, ¿sí? A final de cuentas, lo que tenemos nosotros como capa límite, consideremos esta parte. Consideremos aquí esta placa y vamos a observar que la capa límite es esta región de aquí, donde en esta parte del fluido vamos a concluir que son aplicables las ecuaciones de Navier-Stokes. Por arriba de ellas ya no serían aplicables, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, o la siguiente consideración. La eliminación de los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes nos va a simplificar dichas ecuaciones a la ecuación de Euler, donde la ecuación de Euler es esta parte que tenemos acá. Hay que recordar, esto de aquí es la parte que nosotros hemos venido trabajando en las ecuaciones de Navier-Stokes, que es esto, que por lo general, pues vamos a decir, pues cancelábamos estos términos por las diversas consideraciones que hacíamos, ¿no? Y esta parte de acá, pues se han eliminado los términos viscosos, o sea, tenemos un gradiente de presión y un efecto de gravedad, que por ejemplo, en el caso del eje X, por decir alguna parte, al tomar algo de referencia, serían estos dos términos de aquí, y se han eliminado los términos que involucran a la viscosidad. Esto es la ecuación de Euler representado matemáticamente de esta manera, ¿sí? Entonces, pues al momento de que se eliminan los términos viscosos, vamos a decir que la parte matemática se va a simplificar enormemente, ¿sí? Pero van a existir diversas deficiencias, ¿sí? Ahora, así como que ilustrativamente, pues nosotros vamos a tener estas cuestiones. O sea, si no podemos nosotros especificar la condición de no deslizamiento en paredes sólidas, o sea, esas fuerzas, vamos a decir, viscosas, que de alguna forma están relacionadas con la fricción que se genera en las paredes del sistema, esto va a conducir a resultados que carecen de un significado físico, como fuerzas de fricción nulas sobre paredes sólidas. O sea, nosotros pues sabemos que siempre van a existir fuerzas de fricción, ¿verdad? Si queremos arrastrar un objeto sobre el suelo, pues estas fuerzas de fricción es lo que va a provocar que el objeto que estamos arrastrando se detenga, si no se movería infinitamente. Entonces, pues nosotros tenemos esta parte, o sea, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, que son muy complejas, ¿verdad? De resolver, a donde se aplica la condición de no deslizamiento, y tenemos la ecuación de Euler, que sería un tanto sencilla, ¿verdad? Donde no se aplica la condición de no deslizamiento. Sin embargo, sabemos que esto nos representa de buena forma, aunque matemáticamente muy complejo, una situación real, y la ecuación de Euler, pues nos representa matemáticamente de manera simple, pero no real, pues el movimiento.
Entonces se supone que hacer la aproximación de la teoría de la capa límite tiende un puente para relacionar a las ecuaciones de Navier-Stokes con la ecuación de Euler y poder lograr un entendimiento de ellas. Así que entonces textualmente podemos definir lo siguiente. La aproximación de la capa límite tiende un puente entre el espacio que separa las ecuaciones de Euler de las ecuaciones de Navier-Stokes y entre las condiciones de deslizamiento de la condición de no deslizamiento en paredes sólidas. Esto nos va a llevar a otras cuestiones que vamos a ir analizando, ¿sí? Haciendo un poco de contexto histórico de cómo se originó la aproximación de la capa límite. Partimos que en 1904 pues vamos a llamarle científico, investigador, Prandtl, ustedes han de conocer, hasta estar familiarizados de alguna forma con el número de Prandtl, introdujo la aproximación de la capa límite. La idea principal se basa en lo siguiente: se establecen dos regiones. Una región de flujo exterior, que es invisido o irrotacional, o sea, por arriba, aquí de esta imagen que vemos aquí, por arriba de la zona sombreada, o sea que ahí podemos decir que se tiene un flujo turbulento, y una región de flujo interior llamada capa límite, una región muy, pero muy delgada cerca de la pared sólida, donde las fuerzas viscosas y la rotacionalidad no pueden ignorarse. O sea, en este punto de aquí, sí pues digamos, o sea, sí influyen las fuerzas viscosas aquí, o sea, sí hay un efecto de las fuerzas viscosas, pero única y exclusivamente en esta parte, sombreado de color gris. A esto es a lo que le conocemos como la capa límite. Entonces, por arriba de la capa límite en el flujo exterior, se pueden usar la ecuación de continuidad y la ecuación de Euler para obtener un campo de velocidad en el flujo exterior. Sin embargo, bueno, y la ecuación de Bernoulli para obtener un campo de presión. Vamos a decir de alguna forma que esto es como la ecuación, llamémosle la ecuación de la energía mecánica, con el cual hacemos el modelamiento de flujo de fluidos, ¿sí? O de un fluido a través de una tubería. Entonces, pues bueno, vamos a decir que aquí para la resolución se resuelve primero para la región exterior, porque matemáticamente es muy sencillo, y luego se ajusta en una capa límite delgada regiones donde las fuerzas viscosas pues son importantes, ¿sí? Dentro de las ecuaciones de capa límite se van a resolver las ecuaciones correspondientes, que son las correspondientes a la ecuación de Navier-Stokes completa, o sea, aquellas que consideran la influencia de las fuerzas viscosas. Entonces, esto me va a ayudar a corregir pues deficiencias que se tienen de la ecuación de Euler al hacer la consideración de que no existe la condición de no deslizamiento en las paredes sólidas. De esta manera, pues podemos considerar que existen fuerzas viscosas de corte a lo largo de las paredes. Para los cuerpos sumergidos en un flujo libre, se puede experimentar arrastre y puede predecirse con más predicción la separación de flujo. Ahora, esto pues antes era muy complejo de resolver, ¿sí? O sea, era pues y de modelar, digamos, matemáticamente. O sea, podíamos llegar a obtener unas ecuaciones, pero hacer el modelamiento es bastante complejo. Sí, complejo en el sentido de que involucra, llamémosle nosotros coloquialmente, talacha. O sea, hacer cálculos n número de veces, repetirlo. Mientras más pequeño o más veces repitamos estos cálculos para avanzar una pequeña parte del volumen que estamos haciendo el análisis, más preciso es eso, ¿sí? Entonces, esto pues se volvía muy lento y tedioso. Sin embargo, con las computadoras actuales, que son mucho más veloces, los paquetes de dinámica de fluido computacional que se han desarrollado, ahora se permite la solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes, aún para flujos de geometría compleja. Esta parte de acá lo conocemos como CFD. CFD es del inglés Computational Fluid Dynamics, dinámica computacional de fluidos. Algo que para nosotros como ingenieros químicos vamos a decir que de alguna forma se sale de nuestro contexto, lo podemos
pues lo podemos estudiar a detalle y hacernos expertos en estas cuestiones, pero pues ustedes conocerán que los ingenieros mecánicos esto sí lo estudian con mayor detalle y de hecho llevan una materia como tal que se llama dinámica computacional de fluidos. Y bueno, entonces a partir de esto se puede hacer un modelamiento. O sea, sigue siendo complejo. ¿Por qué? Porque el movimiento, vamos a decir, de los gases de escape de una nave aeroespacial, por decir algo que pues bueno, me van a ayudar a mejorar el rendimiento del combustible, por decir, de esta nave. Son situaciones que, por ejemplo, para hacer el modelamiento de estos gases, para modelar 2 segundos, el trabajo computacional en algunas ocasiones lleva hasta 3 o 4 días para avanzar esa pequeña parte. Sin embargo, pues es relevante porque eso nos va a ayudar a tener un mejor diseño, un mejor análisis de los gases de escape para unas condiciones óptimas de la nave aeroespacial. Y eso de nave aeroespacial en realidad se refiere, puede ser a aviones o puede ser a naves que viajan en el espacio. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en la actualidad, pues se dice que ya no es necesario dividir el flujo en regiones de flujo exterior y regiones de capa límite. Simple y sencillamente hay que entender los fundamentos de la dinámica computacional de fluidos para resolver un problema en específico que involucra las ecuaciones de Navier-Stokes en conjunto con las ecuaciones de Euler. Sin embargo, para que nosotros podamos entender físicamente qué es lo que ocurre, pues necesitamos estudiar, analizar la teoría de la capa límite, ¿sí? Y aplicarlo a problemas simples. Entonces, adentrándonos a lo que es la capa límite, el primer tip que se da es que la clave para una aplicación exitosa de la aproximación de la capa límite es suponer que esta capa límite es muy delgada, que tiende a cero, ¿sí? Un ejemplo clásico es un flujo uniforme que fluye paralelo a larga placa plana que está alineada en el eje X. Por costumbre, vamos a definir que el espesor de la capa límite delta, ¿sí? Es la distancia de la pared al cual el componente de velocidad paralelo a la pared es 99% de la velocidad del fluido fuera de la capa límite. Y podemos observar que este espesor se va incrementando conforme nos vamos alejando de donde inicia el objeto. En este caso, pues este objeto es esta placa plana, ¿verdad? Y vemos que después de una cierta distancia va a permanecer esencialmente constante y a todo eso le vamos a definir con algunos términos. Podemos concluir que para un fluido y placas dadas, o sea, geometría de esta placa, cuanto mayor sea la velocidad del flujo, más delgada va a ser la capa límite, ¿sí? Entonces, esto debemos de tenerlo en consideración al momento que derivemos un modelo matemático que me permita delimitar lo que es la capa límite. Para eso, vamos a partir del número de Reynolds. Pero el número de Reynolds lo vamos a calcular considerando un flujo exterior, no un flujo interno. Nosotros de alguna forma estamos familiarizados con el número de Reynolds que nos dice que es igual a la densidad por la velocidad, por por el diámetro entre la viscosidad. Aquí cuando manejamos o hacemos uso o estudiamos flujo a través de tuberías. Aquí, sin embargo, como es un flujo exterior, el número de Reynolds para una placa plana se calcula de la siguiente forma: densidad por velocidad por longitud de la placa plana entre la viscosidad, ¿sí? Esta viscosidad dinámica, o bien recuerden que la viscosidad dinámica entre la densidad se convierte en viscosidad cinemática y nos quedaría expresado de esta forma. Ahora, de acuerdo a lo que vimos previamente, mientras mayor sea la velocidad, más delgada es la capa límite. De igual vemos que la velocidad es directamente proporcional, o bueno, el número de Reynolds es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, mientras mayor sea el número de Reynolds, más delgada va a ser la capa límite, ¿sí? Y bueno, se confía que la capa límite es delgada cuando el espesor de la capa límite es mucho más pequeño que la distancia o la longitud del objeto a través del cual estamos analizando la capa límite. Entonces, pues bueno,
Aquí podemos ver que se generan diversos perfiles de velocidad dependiendo la geometría del objeto. Y todo esto no nos vamos a detener en detalle a estas cuestiones. Se va a salir del contexto que estamos nosotros estudiando y nos vamos a ir a lo siguiente. Observamos aquí que así como tenemos régimen laminar, transitorio y turbulento en flujo a través de tuberías, que lo define el número de Reynolds, de igual forma lo tenemos aquí para un flujo externo donde hay la generación de una capa límite, ¿sí? Observamos que para número de Reynolds, aquí en este caso el límite es 1 por 10 a la 5, o sea, 1 por 10 a la 5 es 100.000. Para número de Reynolds menores a 100.000, nos encontramos en un régimen laminar, donde es perfectamente simple, o bueno, sencillo, identificar la capa límite, ¿verdad? Después de un número de Reynolds de 100.000, vamos a tener una zona de transición que esencialmente va a terminar aquí, en donde tiene un número de Reynolds de 3 por 10 a la 6, o sea, de 3 millones, ¿sí? Después de eso, pues ya podríamos considerar un régimen turbulento. Entonces aquí vamos a hacer la consideración siguiente. El valor real del número de Reynolds crítico en ingeniería para una placa plana puede variar un poco más o menos entre 100.000 y 3 millones, dependiendo de la rugosidad de la superficie, el nivel de turbulencia y la variación de presión a lo largo de la superficie. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos este caso. Un ejemplo característico, tenemos una placa de una longitud que varía aquí con el eje de las X. Observamos que en una distancia de 0 a 30 unidades arbitrarias, pues tenemos bueno, más que todo no de 0, sino aquí como de 1 a 30 tenemos una zona de transición, ¿sí? Y en esta parte de acá, de 0 a 1 en la distancia, tendríamos un régimen laminar, donde pues sería válido aplicar la consideración de capa límite. Asimismo, para una distancia por arriba de 30, ya se ha alcanzado una región turbulenta. Al intentar hacer la representación matemática de las ecuaciones de capa límite, observamos que vamos a tener un flujo bidimensional. ¿Por qué? Porque por una parte, bueno, lo vamos a ver en esta región, vamos a tener componente en X y tendríamos asimismo componente en Y. Se establece estas ecuaciones donde tenemos una velocidad con respecto a X, una velocidad con respecto a Y, como de alguna forma podríamos observar aquí en esta figura, y entonces vamos a establecer 4 condiciones fronteras necesarias. Cuando Y es igual a 0, se tiene la velocidad igual a 0. Y cuando Y tiende a infinito, se tiene una velocidad U. O sea, cuando estamos por fuera de la capa límite. Cuando estamos aquí en esta Y, es esta región, entonces aquí la velocidad, cuando Y es igual a 0, pues estamos sobre la superficie, la velocidad de 0. Por otra parte, cuando nos encontramos en un lugar infinito por arriba de la capa límite, pues la velocidad pues, va a ser igual a U, la velocidad del fluido como tal. Por otra parte, tenemos que cuando Y es igual a 0, pues también vamos a tener que la velocidad con respecto a X pues va a ser 0 aquí en esta región, ¿sí? O más bien con respecto a Y, o sea, aquí no vamos a tener velocidad, pero a que para toda Y en X igual a 0, o sea, en esta parte de acá la velocidad pues va a ser igual a U. Se supone que para poder resolver esto de la capa límite se tendrían que seguir estos pasos. Calcular la velocidad en X, suponer una capa límite delgada, resolver las ecuaciones de la capa límite, calcular las cantidades de interés y verificar que realmente la capa límite es delgada, una vez que tenemos velocidad, que tenemos distancia, etcétera, etcétera. Ahora, es importante lo siguiente, recordar que el espesor de la capa límite corresponde a un 99% de la velocidad del flujo libre. Y aquí podemos ver, en este caso, si graficamos
pues esta relación U con respecto a la velocidad máxima, cómo se observan pues estas cuestiones, ¿no? Donde llegamos a obtener todavía la consideración a la aproximación de la capa límite válida. Hay que definir otro concepto, espesor de desplazamiento. El espesor de desplazamiento es la distancia que una línea de corriente se desvía y se aleja de la pared, justo fuera de la capa límite debido al efecto de la capa límite. Aquí en esta figura vamos a observar que la capa está representada con la letra delta y el espesor de desplazamiento, que sería esta zona más sombreada, representado con la delta asterisco. Tenemos un espesor de la cantidad de movimiento y en este caso se define como la pérdida de flujo de cantidad de movimiento por unidad de ancho dividido entre la densidad por la velocidad debido a la presencia de la capa límite creciente. Tenemos estas zonas, tenemos el espesor de la capa límite, el espesor de desplazamiento, que es esta zona un poco más sombreada pero no tan sombreada, y la zona con una sombra más oscura sería el espesor de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, en este caso, el espesor de desplazamiento es un 35% del espesor de la capa límite y el espesor de la cantidad de movimiento A, representado con la letra teta, es un 13.5% del espesor de la capa límite. Entonces, aquí los problemas en los cuales nosotros nos vamos a enfocar es ya sea determinar el espesor de la capa límite, a determinar el espesor de desplazamiento y a determinar el espesor de la cantidad de movimiento. De igual forma, podemos determinar un coeficiente local de fricción, pero este será un tema del cual hablaremos más tarde. Entonces, vamos a resolver aquí un problema aplicando estos conceptos y vamos a ver cómo lo podemos hacer.